Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Vamos a Ricardo? abordar los problemas del señor Muñoz. Yo creo que es un síntoma ese, que un periodista informado y muy informado, como es tu caso, se haya confundido para el Graf y casi sale los problemas del señor Muñoz, es un indicador del primer problema del cual yo quiero hablar, que tiene hoy el ministro Guzmán. El ministro Guzmán insistió mucho en que Argentina necesitaba arreglar con el fondo y que ese arreglo con el fondo suponía la autorización parlamentaria para endeudarse y los memorándum que formaban parte de esa autorización para tomar el crédito, un crédito de facilidades extendidas, y que finalmente eso no salió. ¿Por qué? Bueno, porque se fracturó el oficialismo, porque iban a votarle en contra al presidente algunos miembros de la bancada oficialista y porque Juntos por el Cambio acercó la idea de decir, bueno, yo puedo apoyarlo, pero sáqueme esta parte del memorándum porque yo voy a apoyar, voy a dar el consentimiento parlamentario para que usted se endeude, pero, y con esa deuda pague el stand-by que está caído, pero a cambio de eso, sáqueme el artículo 2, lo dijimos en el programa pasado. Claro. Probablemente el gobierno lo puso también para negociar, pero Guzmán insistía mucho en esa necesidad. De hecho, en la reunión de comisiones conjuntas de la Cámara de Diputados, varias veces surgió ese tema, ¿no? Bueno, finalmente el gobierno lo retiró. Hasta uno tiene la sensación que en esa negociación Guzmán tuvo un rol relativamente secundario porque lo llevó adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Massa, básicamente. Y entonces yo creo que Guzmán ha quedado un poco desdibujado. Te apunto algo con respecto a esto de desdibujado. En la reunión de Guzmán con los senadores, Fellner le pegó una apretada realmente muy importante, que lo puso en compromiso. De todo esto que decía el artículo 2, se lo preguntó él a Guzmán para que Guzmán le diera la información. Bueno, y la situación para Guzmán en esa reunión, obviamente, tiene que ser incómoda. Había cuenta que su discurso era la totalidad, es decir, la autorización de endeudamiento y el memo, ¿no? Los dos memorandos. Entonces, por eso, digo, es un síntoma esto que Fonseca haya confundido Guzmán con Muñoz. Pero vamos a los problemas de Guzmán, ¿no? Bueno, el primer problema, obviamente, tiene que ver con la declaración del presidente de hoy. Sí. Nosotros, digámoslo, estamos grabando 14:40. Dentro de un rato, a las 16, se va a conocer el índice de precio del consumidor a nivel nacional, sí, que va a dar el INDEC. Y que todo el mundo dice, bueno, va a estar de nuevo cerca del 4. Con lo cual va a estar acumulando, digamos, el 8 en el primer bimestre. Sí. Y va a ocurrir esto que decís vos, que va a significar que marzo también va a tener un nivel alto. Entonces, bueno, el presidente ha dicho, el viernes comienza la guerra contra la inflación, ¿no? Bueno, realmente a vos te parece una declaración casi desopilante, pero me parece bien que lo diga. El problema es que nadie le cree. Porque ha tenido demasiadas idas y venidas. Por ahí toma una decisión, tomaron una decisión de crear una oficina, una unidad por problemas de resiliencia y a los 2 días la Secretaría la disuelven. De las buenas noticias. Sí, bueno, la disuelven. Bueno, entonces está como esta sensación de muy poca credibilidad y entonces esperaremos a ver qué dice el viernes. De hecho, el gobierno ha venido tratando de luchar contra la inflación como ha podido, ha bajado un poco también el déficit en su momento, ha tratado de acordar precios, en fin. Veremos qué nuevo instrumento puede agregar a eso. Pero ese problema, mi impresión es que al fin del primer trimestre, la pauta que dice el memorándum para inflación entre el 38 y el 48 ya va a tener que ser revisada. Sí. Porque cuando se anualice el valor del primer trimestre, aún o suponiendo que se pueda reducir un poco más adelante, y va a estar en el 50%. Entonces, ese es un problema. A ese problema se le suma otro que quizá permita disimular las dificultades domésticas. ¿Y qué es esta tragedia humana, diría yo, que es la invasión de Rusia a
a Ucrania. Bueno, eso ha disparado precios y el disparar esos precios va a afectar seguramente a la Argentina. De hecho, en algunos de nuestros commodities ya lo hace, porque los precios internacionales han aumentado. Eso llevó al gobierno, tomó una decisión de fin de semana, que fue cerrar el registro de exportaciones para las harinas y los aceites. ¿Y cómo será que hay, yo diría, una especie de hipersensibilidad política respecto a las medidas del gobierno, que inmediatamente salieron el sector que se sentía afectado, el sector vinculado a las exportaciones del agro, salieron inmediatamente, incluso la oposición. Fíjate, hoy el diario La Nación tiene un título que dice: peligra la sesión del jueves para aprobar en senadores, y se lo adjudica el hecho de que el gobierno haya hecho estas cosas, ¿no? Yo no sé si eso es así, porque bueno, finalmente puede ser que sea un rumor, y bueno, pero lo que sí es cierto, que en medio de una situación tan delicada, cualquier decisión que tome el gobierno da la impresión que los sectores están muy atentos a reaccionar contra eso. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, lo hacen básicamente porque perciben una debilidad en el gobierno. Y el ministro Guzmán, digamos que su ocupación central era ser el ministro de Deuda, lo hemos dicho muchas veces, que era el cierre final, porque había renegociado la deuda con los tenedores privados y porque con el fondo parecía que ya estaba el acuerdo, bueno, finalmente el acuerdo sale sin la aprobación de algo que él quería que se apruebe, ¿eh? Entonces digo, casi seguro, supongamos que se apruebe, ¿no es cierto? Yo he dicho muchas veces acá que yo creo que debe aprobarse, le deben autorizar a endeudarse al gobierno para poder pagar los distintos vencimientos, y yo creo que el martes que viene, cuando nos volvamos a reunir, lo vamos a hacer con la noticia de que fue aprobado. Creo yo eso, ¿no? Y es más, deseo que así sea. Pero ni bien empiece a andar eso, y se entren a revisar entonces, ya no como un problema del Parlamento, sino como un tema esencialmente del Poder Ejecutivo. Y cuando vengan las misiones a controlar la evolución, van a empezar a revisarse. Es decir, como se dice a veces en el lenguaje del fondo, en algún momento el ministro Guzmán, si sigue siendo ministro, va a tener que pedir un waiver, es decir, como un perdón por alguna meta no cumplida o rediscutir alguna de las metas que tiene establecidas allí. Va a tener un argumento que yo creo que lo va a utilizar, y es decir, bueno, miren, la guerra ha significado un cambio en las condiciones internacionales importantes. Los precios internacionales de los commodities se han disparado. Entonces eso le va a dar argumentos para el pedido de ese waiver que yo creo que es inevitable. Es inevitable. Dice que ella lo va a pedir. Y va a tener que hacerlo. Dice que ella lo va a pedir. Entonces, digo, si nosotros nos paramos, y insisto en esto, estamos grabando 14:45, dentro de 1 hora y media sale el índice de febrero y los titulares de mañana van a decir: el presidente por algo dijo que empieza la guerra, aunque nadie le crea, contra la inflación, porque los 2 primeros meses ya dan un valor que, por más que se morigere un poco, va a terminar por encima de la pauta que está en el memo, que es del 38 al 48. Digo, el gobierno me parece que va a ir adquiriendo gradualmente la conciencia de que tiene una debilidad motivada más que por fortaleza de la oposición, ¿no? Por debilidad de la alianza propia. Sí, sí. Porque en realidad las críticas más severas a la política económica no han venido de, digamos, gente que esté fuera del gobierno. Las más severas han sido de adentro. ¿No? Porque uno espera que de afuera se le diga, bueno, el gobierno está desorientado, el gobierno no tiene política de largo plazo, el gobierno tiene dificultades para el manejo de las cuentas públicas, el gobierno quiere que haya, no quiere reducir planes porque eso le viene bien políticamente, lo que sea. Es tanta la debilidad que tiene Fernández que si no fuera por Massa, que articuló con Juntos por el Cambio el arreglo de sacar el artículo 2, Fernández se caía. Sí, yo creo que Juntos por el Cambio, se lo vas a poder preguntar a Santos, que te va a visitar. Sí. Pero yo creo que tenía decidido acompañarlo porque la premisa era, bueno, nosotros no vamos a terminar siendo
una especie de partícipes necesarios de una caída en el abismo, que era, digamos, no aprobar nada. Pero digo, esto de la debilidad, bueno, a tal punto que vos le decís Muñoz en vez de decirle Guzmán, pero digo, es muy delicado, porque un gobierno, en los Estados Unidos le suelen llamar pato rengo a eso, Pato rengo. Un gobierno que está en una situación de tanta debilidad, es muy difícil hacer política económica. Probablemente a Guzmán le convendría, ni bien se apruebe esto, volverse a las clases de Columbia, de la Universidad de Columbia, porque tiene por delante 2 años que va a sufrir muchísimo. Porque el gobierno va a tener que... Ahora, yo creo que el martes que viene va a estar aprobado y van a empezar las medidas. Así como se aumentó el combustible en 9%, dice, bueno, mira lo que pasa con el trigo, hagamos esto, mira lo que me pasa con las harinas, tomemos medidas tributarias, la gente reacciona y qué sé yo. Digo, tenemos, y vuelvo a insistir en lo que decía antes, en los programas pasados, tenemos por delante 2 años singularmente complicados. Complicadísimos. Como si eso fuera poco, la tragedia de Ucrania nos va a terminar afectando. Me agrega. Nos vemos la semana que viene. Ok. Preguntale a Santos cuando venga. Sí. Preguntale si se acuerda cómo se llama el ministro de Economía. A lo mejor le dice Muñoz. Pero no, preguntale si ellos tenían decidido antes ya aprobar la innovable. Le pregunto.